Dios le bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de entrar en su casa, en este lugar santo, que es casa de Dios y puerta al cielo. Su pueblo puede entrar confiado, su pueblo puede orar a Dios, su pueblo puede acercarse a Dios con todo aquello que nos preocupa, con todo aquello que nos carga, porque Dios nos ha dado acceso. Dios dice en su palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Le doy la bienvenida a cada uno y también quisiera compartir la palabra de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, yo quiero que usted abra su Biblia, en el capítulo 1, y vamos a estar estudiando la porción desde el verso 6 hasta el verso 9. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9. Dice así la palabra de nuestro Dios: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, la usamos en esta mañana para edificación de tu pueblo, Señor, y mi vida aquí presente. Ruego me uses con poder y autoridad, y cada palabra que salga de nuestros labios sea para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, amén. Quiero hablarles primeramente de la carta a los Gálatas. Esta carta a los Gálatas es una región que el apóstol Pablo fue predicando durante su primer viaje misionero. Después que el apóstol Pablo predicó el evangelio en la sola gracia en nuestro Señor Jesucristo, por fe alcanzamos salvación. Ciertos judaizantes, ciertos maestros iban por todas las regiones donde Pablo fue predicando, hablando entonces de un evangelio que debía ser mezclado con todos los rituales de la ley. Debía de circuncidarse, y ellos enseñaban que había que hacer una mezcla sobre todo esto, sobre la gracia, pero también guardando los rituales de la ley. Cuando usted va al capítulo 5, verso 1, es el texto clave de esta carta. Este texto dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí yugo tiene la enseñanza o el significado de esas cargas que ponían todos los rituales de la ley, que todos sabemos por la carta a los hebreos que por la ley nadie fue justificado. Entonces el apóstol Pablo le hace esta advertencia. Algo curioso de esta carta es que es una carta que el apóstol Pablo pasa directo a una enseñanza. El tono que muestra el apóstol Pablo en esta carta es un tono de mucho asombro también. Es un tono en el cual él está hablando como si hiciera sonar una trompeta, como si hiciera una advertencia que le preocupa mucho. De hecho, cuando usted va al capítulo 6, verso 11 de esta misma carta, él termina diciendo: mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Algunos dicen, interpretando esa porción, de que el apóstol Pablo tenía problema en su visión y por eso escribía grande, pero también algunos interpretan que, como en aquel tiempo las cartas eran escritas a mano, era la forma en la cual el apóstol tenía de resaltar la enseñanza que él quería transmitir a través de esta carta. Por eso, cuando pensemos en la carta, pensemos en una carta que nos mantiene firmes, que nos mantiene libres en el lugar donde Dios nos ha puesto. Por eso algunos la bautizaron como la carta magna de la libertad. Por eso, a la luz de todo este contexto, vamos a titular en esta mañana este mensaje: el evangelio no tiene versiones. No tiene versiones el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es buenas nuevas de salvación. El evangelio de Cristo es poder de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Es poder de Dios para todos aquellos que creen. Por eso, el apóstol Pablo, haciéndonos resaltar
y todos los evangelios que en el tiempo del apóstol Pablo se estaban diluyendo. Decía el apóstol, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban el evangelio de Cristo. Nos hace resaltar la enseñanza en esta mañana. No te dejes poner el yugo de un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque es causa de perturbación a los creyentes. Si usted lee conmigo el verso 7 en su Biblia, en su teléfono o acá, bueno, en su teléfono o en su Biblia, usted puede resaltar lo que dice este versículo. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra perturbación, busqué su significado en el diccionario y quiere decir alteración del orden o el desarrollo normal de algo, trastorno de las facultades o capacidades, trastornos del comportamiento. Todo este significado se le atribuye a las enseñanzas que algunos maestros, entre comillas, iban por toda aquella región ministrando. Todas estas enseñanzas perturbaban el evangelio de Cristo, alteraban el orden normal del evangelio de Cristo, perturbaban y confundían todas aquellas personas que en su tiempo escucharon el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, por ahí hay algunos que os perturban con un evangelio diferente, que quieren trastornar el orden del buen evangelio de Cristo, trastornar el buen orden que Dios ha establecido en su palabra, que Dios ha mostrado a través de toda su escritura, a través de todas sus enseñanzas. Algunos que en el tiempo de Pablo lo hacían, pero pensemos en nuestro tiempo. Hoy vivimos en una sociedad donde está saturada de mucha información. Hoy usted con solo conectarse a las redes, a la distancia de un clic, usted puede acceder a cualquier tipo de información, ya sea religiosa, ya sea en cualquier ámbito que usted esté buscando. Hoy hay muchos que de acuerdo a la influencia teológica publican libros, publican en la internet, publican en su página web todo tipo de informaciones, que muchas no se ajustan al modelo bíblico. Hay muchas que no están de acuerdo a la sana doctrina que se predica en el evangelio de Cristo. Y por eso esta carta a nosotros nos ministra. Por eso este mensaje de cuidado con esos evangelios que perturban, ese mensaje debe estar en nuestros corazones. Personas que perturban el evangelio de Cristo con ciertas enseñanzas distorsionadas. Hoy hay muchas enseñanzas que no se ajustan en cuanto al modelo de Dios para el matrimonio, en cuanto al origen del hombre, en cuanto al origen del mal, en cuanto al origen de Satanás, la función de Satanás, en cuanto al modelo que Dios ha establecido para la iglesia a través de los tiempos, en cuanto a las enseñanzas de los apóstoles. Y hay muchos que perturban la iglesia de Cristo a través de los medios, a través de los púlpitos. Por eso la administración en esta mañana debe ser para aquellos que predican, pero para aquellos que escuchan un evangelio diferente. Para aquellos que predican un evangelio diferente, debería ser causa de vergüenza. Deberíamos ir a lo que Dios dice en su palabra. Usted sabe que un texto bíblico, al usted abrirlo, usted tiene que hablar con ese texto, hablar primeramente con Dios y hacerle ciertas preguntas al texto. Hay un proceso que se enseña en la hermenéutica que es exégesis y la eisegesis. La exégesis es el proceso de usted aclarar y decir lo que Dios dice en su palabra. Si usted se va por encima o por debajo de lo que Dios ha dicho y usted trata de alterar lo que Dios ha dicho, usted está diluyendo el evangelio. Usted está agregando a lo que Dios ha dicho o le está quitando valor o palabras a lo que Dios ha dicho. Eso es causa de maldición también. Usted y yo tenemos que entender de que Dios nos ha dado su escritura. Y Dios nos habla a través de su palabra. Por eso hay que ir a lo que Dios dice en su palabra. El apóstol Pablo entonces dice, hay algunos que perturban. Hay algunos sinónimos también sobre perturbación. Y es depravación, es disolución, es corrupción, es desenfreno, es malignidad. Los cuales también nos esclarecen del resultado que pueden traer sobre las personas el escuchar un evangelio que perturba. Eso da paso a ciertas enseñanzas, a ciertos tipos de doctrinas falsas que se cuelan en las congregaciones, que se cuelan en las familias, que se cuelan por medio de los medios de comunicación. Porque hoy usted puede recibir desde el púlpito un mensaje cristocéntrico, pero si usted accede a los medios de comunicación
que no se ajustan al modelo bíblico, una enseñanza, usted está recibiendo la influencia de esa enseñanza en su mente, usted está siendo parte, promotor de esa enseñanza, también está llevando a cabo toda esa enseñanza y enseñándola por ahí a todas las personas. Amados hermanos, tenemos que tener cuenta. Dice la Biblia, aprended de mí, dijo Jesucristo, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 10 en adelante, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pónganse mi yugo es fácil, es ligera mi carga, pero hoy hay evangelios que imponen el yugo de la esclavitud, que te perturban, que te confunden, que alteran el buen orden que Dios ha establecido en su palabra. Hoy hay muchos evangelios humanistas que no se enfocan en el modelo bíblico. Humanistas que le atribuyen al hombre, le atribuyen deidad al hombre, que se brinda un culto a la personalidad y no al Dios que nos ha llamado. Sino es que todo es un teatro para exaltar el predicador o para exaltar la personalidad, para exaltar al cantante, para exaltar a otras personas y distorsionar nuestra mirada de Dios, apartar nuestras miradas de Dios. Evangelios liberales. En su libro, Richard Niebuhr escribe una frase así: hoy la gente predica un Dios sin ira que llevó hombres sin pecado a un reino sin juicio a través de la administración de un Cristo sin cruz. Así escribe este autor en su libro. Y los Cristos sin cruz ya se remontan a los tiempos del apóstol Pablo. Los que han leído la carta a los Filipenses en el capítulo 3, usted puede notar que el apóstol Pablo decía, estas personas le causaban llanto, y él está alertando a la iglesia de los Filipenses, le está diciendo, por ahí hay muchos cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, son enemigos de la cruz de Cristo y solo piensan en lo terrenal. ¿Por qué? Porque no quieren padecer por causa del Evangelio, no quieren padecer persecución por el Evangelio. En los tiempos de Pablo, predicar el Evangelio era exponer su vida a la muerte, pero habían algunos que preferían hablar una doctrina falsa para no padecer persecución. Amados hermanos, no podemos desenfocarnos del modelo bíblico que Dios ha establecido. Pero no solamente hay evangelios que perturban a los creyentes, que confunden a los creyentes, sino que no te dejes poner el yugo tampoco, ese yugo que impone un evangelio diferente, porque es causa de perversión en las iglesias. Yo quiero que usted lea la parte B del versículo. Algunos perturban, del verso 7, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir, también busqué su significado, y quiere decir viciar con malas doctrinas o ejemplos, las costumbres también, viciar con malas doctrinas o ejemplos o costumbres que confunden o que vician a las personas. La perversión de los evangelios que hoy se predican a través de los medios, que hoy se predican en muchas iglesias que se llaman ser cristianas, evangelios de la prosperidad. Hoy se predica un evangelio de prosperidad, que Dios te quiere saludable, rico y próspero. Hay muchas personas que predican esto. Es verdad que yo creo en un Dios que hace milagros. ¿Cuántos creen eso? Yo creo en un Dios que prospera a sus hijos también. Porque una persona que ha vivido en el vicio por 30 o 40 años, después de dejar el vicio, Dios comienza a bendecirlo, Dios comienza a prosperar, porque ya su dinero no se va por la borda y Dios comienza a prosperarlo. Pero el evangelio que predica la prosperidad es un evangelio de siembra y cosecha, es un evangelio que tú siembras para que se te multiplique, es como un negocio con Dios. Hoy tú puedes invertir un carro, hoy tú puedes invertir, y entonces ¿qué te enseña ese evangelio? Que Dios te va a multiplicar esos bienes. Si yo siembro un carro, voy a recibir 2 o 3 carros. Si siembro una hacienda, si pongo 1,000 pesos en la ofrenda, yo creo que Dios me va a dar 3,000, porque es lo que enseña este evangelio. Eso está distorsionado del modelo bíblico, distorsionado, porque puede que Dios te bendiga mucho, pero puede que sea también para bendecir su obra. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, a los ricos de este siglo, mándalo, que sean dadivosos,
generosos, que sean ricos en buenas obras, atesorando buen fundamento para lo porvenir, que no pongan sus esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, que pongan sus esperanzas en Dios. Por eso tenemos que ir a todo el contexto de las Escrituras, cómo modeló Jesucristo un estilo de vida en su tiempo. Cuando la Biblia dice que no tuvo ni dónde recostar su cabeza, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hoy hay un evangelio de declaro sanidad, declaro prosperidad, declarar muchas cosas que Dios no ha declarado en su Escritura, que Dios quizás en su soberana voluntad o en su propósito, nuestro Dios, usted debe de conocer que es soberano. Usted y yo no podemos torcer la soberanía de Dios. No podemos torcerle el brazo a Dios con nuestras oraciones declarando algo que quizás Dios no ha declarado, amados hermanos. Tenemos que entonces conocer, porque a través de la oración usted se acerca a Dios y usted puede conocer cuál es el propósito de Dios para su vida. El apóstol Pablo lo enseña, dice la Biblia que había rogado 3 veces al Señor sobre un aguijón que había en su carne. ¿Y qué le respondió el Señor Jesucristo? Bástate mi gracia, confórmate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y el apóstol Pablo no pudo encontrar sanidad para su aguijón. Imagínense, entonces, ¿estaba en pecado el apóstol Pablo? ¿Estaba en pecado? No estaba en pecado. ¿Por qué? Porque era el propósito de Dios. Ese aguijón tenía un propósito en Pablo. Para que la multitud de las revelaciones no me exaltase sobremanera, le fue dado ese aguijón. El apóstol Pablo fue el hombre que había sido arrebatado hasta el tercer cielo. Podía creerse cosa delante de los apóstoles porque ninguno de los otros apóstoles tuvo esas revelaciones que tuvo el apóstol Pablo. Recibió el evangelio por revelación. Los otros no tuvieron ese privilegio. Pero el apóstol Pablo dice, pero para que no me exaltase sobremanera, en otras palabras, hablando en buen cubano, para que yo no me crea cosa, me fue dado ese aguijón. Para que yo no me crea superior a mis hermanos, me fue dado ese aguijón. Amados hermanos, entonces hoy se habla de evangelios de prosperidad. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hoy usted toca con un clic, voy a seguir a este predicador, que me gustó que me hablen de riqueza, que me gustó que me hablen de sanidad, y muchas veces estoy siguiendo una falsa doctrina. Muchas veces le estoy diciendo me gusta a algo que no se ajusta al modelo bíblico. Muchas veces estoy aprobando y le doy un like a eso que Dios dice que debemos de desechar. Por eso hay que tener cuenta con los evangelios que hay a nuestro alrededor. Evangelios que pervierten el evangelio de Cristo, que quieren pervertir la sana doctrina que Dios ha enseñado a través de su palabra. Hoy hay muchos que hablan de un evangelio ecuménico. Un evangelio que dicen que es la iglesia de Cristo, que aprueba todo lo concerniente al diseño del LGTBI, todo este movimiento gay que hay y que aprueban todo eso. Y dicen que la iglesia de Cristo está, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no se mezcla con política. La iglesia de Cristo es para exaltar al Dios vivo, se rige por lo que Dios dice en su palabra, cree lo que Dios dice en su palabra y desecha, aunque tenga que perder la vida, aunque tenga que enfrentar persecución, aunque tenga que enfrentar conflicto, todo lo que Dios desecha en la Escritura. No está de acuerdo. La iglesia de Cristo no se debe amoldear a las cosas de este mundo. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia consagrada para Él. La iglesia viva, que es columna y es baluarte de la verdad. Así lo enseña su palabra y así lo creen ustedes. La iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Sostenemos la antorcha de la verdad que alumbra en medio de esta generación oscura, en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de esa cual usted y yo resplandecemos como luminares en el mundo. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana? Por eso hoy también se vive un evangelio disfrazado de satanismo, un satanismo mezclado en las congregaciones a través de la música, a través de las prédicas, a través de enseñanzas que no se ajustan al modelo bíblico, y usted y yo tenemos que saber identificarla. Una adoración de mercado se brinda en muchas congregaciones. El otro día yo compartía de algunas iglesias que apagan las luces en la noche y tú no sabes si estás entrando a una discoteca o estás en la iglesia del Dios vivo o estás en la casa de Dios. Amados hermanos, hoy no podemos ofrecerle a Dios una adoración de mercado, es una adoración para yo ganar dinero.
una adoración para exaltar al cantante y no al Dios que lo llamó, al Dios que lo compró a precio de sangre. Usted y yo tenemos que saber identificar entre las obras y la gracia, saber identificar entre la condenación o el perdón, saber identificar lo que es libertad y hasta dónde llega o lo que es el libertinaje, porque hoy muchos confunden la libertad con el libertinaje, hoy muchos confunden el gozo con el desorden, hoy muchos confunden la libertad con el pecado. Tenemos que saber por dónde andamos. La Biblia dice, te enseñaré, Salmo 32, verso 8, te enseñaré y te haré entender el camino por el cual tú debes de andar. Ahora, no seas como el caballo o no seas como el mulo, que no tienen entendimiento, y entonces hay que ponerle un cabestro para que se sujeten y anden por el buen camino. Dios, a través de su palabra, la Biblia dice, hablará Dios a su pueblo para que su pueblo no se vuelva a la locura. Y si Dios nos reprende, si Dios nos hace entrar por el camino correcto, es para que su pueblo no se vuelva a la locura. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que pereció porque le faltó el conocimiento. Usted y yo tenemos que examinar nuestras acciones, nuestras conductas, nuestros estilos de vida a la luz de lo que la Biblia enseña. Porque un evangelio que perturba a la iglesia de Cristo, que confunde a la iglesia de Cristo, no es el evangelio de Cristo. Ese no es el verdadero evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, repito, es buenas nuevas de salvación. Es sencillo para el pecador. Es una buena noticia para el que anda abrumado o para la que anda abrumada. Es un mensaje de esperanza para el que está desconsolado. Es una mano que se extiende para el que se está hundiendo. No es causa de perversión, no es causa de perturbación. El evangelio de Cristo es salvación para el perdido. El evangelio de Cristo es gozo, es paz, es unidad. El evangelio de Cristo es bendiciones en Cristo Jesús. El evangelio de Cristo es formar parte de la gran familia que es servir a nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de Cristo es tener entrada al lugar santísimo, es acercarnos confiadamente al trono de la gracia, es participar de las bendiciones que tenemos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, las cuales Dios preparó para cada uno de sus hijos. El evangelio de Cristo es vida nueva en Cristo. El evangelio de Cristo es mirarlo a Él, el autor y el consumador de nuestra fe. No es causa de perturbación, no es causa de perversión en las iglesias. Amados hermanos, cuidado con lo que predicamos, pero cuidado con lo que escuchamos también. Cuidado con lo que le damos like, cuidado con lo que usted es promotor. Porque a veces escuchamos algo que no hemos entendido claramente, que no hemos creído claramente y somos parte y somos promotores de muchas enseñanzas que distorsionan el evangelio. ¿Usted sabe por qué tenemos que tener cuidado? Porque es que la Biblia lo enseña y el apóstol Pablo lo resalta con letras grandes. No te dejes poner ese yugo, no te lo dejes poner. ¿Usted sabe por qué? Lea conmigo lo que dice el texto. Porque si te dejas poner el yugo de un evangelio diferente, es causa de maldición, no solo para los que enseñan, sino también para los que creen. Lea conmigo el verso 7, parte B, parte C. Dice, no que haya otro evangelio, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún, verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, escuche esto, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra anatema? Eso es dedicado para la destrucción. Eso es maldito, dedicado para ser destruido. Cuando usted va al libro de los Jueces, que el pueblo de Israel tomó allí, cuando los muros de Jericó se cayeron, Dios había dicho que no se podía tomar nada de lo que había en aquella ciudad. Era anatema. Y hubo un hombre que tomó el lingote de oro, el manto babilónico. ¿Quién me dice cuál fue? Acán. ¿Qué hizo Acán con aquello? Vio aquello, lo codició, lo tomó y lo escondió bajo tierra en su tienda. Pero cuando fueron a tomar a la batalla, fueron a conquistar la ciudad de Ai, ¿qué pasó? El pueblo de Israel tuvo que huir delante de los de Ai. ¿Por qué?
Porque había anatema en su pueblo. Y ahí va todo el pueblo a llorar en la presencia del Señor. Ahí va Josué, que era el líder, a quejarse. ¿Y por qué nos entrega delante de una ciudad pequeña? Y Dios le dice, es culpa mía, parafraseando el texto, es culpa de ustedes porque hay anatema en su pueblo. Y yo le dije que no debían de tomar el anatema. Aunque esté escondido en tu tienda, aunque esté bajo tierra, aunque piensas que nadie lo está viendo, Dios sí lo está mirando. Entonces, como hay anatema, eso trajo maldición para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Dios no pudo conquistar esta ciudad que Dios le había entregado porque estaban viviendo en pecado. Pero no solo eso, para la familia de Acán, ¿qué pasó? La familia de Acán salió fuera, la sacaron del campamento y fue apedreada y todos murieron. Trajo también muerte para la casa de Acán, para toda su familia. Dice la Biblia que aún permanece hasta hoy, hablando en aquel tiempo. Quiero resaltar esto, la palabra anatema, porque el apóstol Pablo la vuelve a citar aquí en el Nuevo Testamento. Porque si es una palabra que se usaba en el Antiguo Testamento, ahora está aquí también. Quiere decir que esos que perturban, quiere decir que esos que pervierten el Evangelio de Cristo, son anatema, van a ser anatema, van a ser consagrados para la destrucción también. Aun cuando se piensa que no me va a llegar a mí, aun cuando piensa, porque nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es compasivo, pero también aclara la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Si tú siembras para la carne, de la carne vas a recoger muerte. Pero si tú siembras para el espíritu, del espíritu vas a recoger vida. Por eso no nos engañemos, hermanos. No nos engañemos, practiquemos el Evangelio de Cristo. Dios nos ha dado su palabra, que es preciosa. Dios nos ha dado su Evangelio, que es un Evangelio de paz, que es el Evangelio de perdón, de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Por Él podemos entrar al lugar santo. Voy a repetir todas las bendiciones que tenemos. Por Él podemos nosotros tener esa bendición. Entonces, ¿por qué mezclarlo? ¿Por qué mezclarlo con ciertos tipos de evangelios que hoy se viven? ¿Por qué mezclarlo con esos evangelios liberales? ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué ir en contra de la palabra de Dios? ¿Por qué levantarnos en contra de los principios establecidos por Dios en su palabra? ¿Por qué insistir? ¿Por qué insistir en predicar un evangelio diferente, en creer un evangelio diferente, cuando a lo largo de la historia se ha derramado tanta sangre? Usted sabe que hay muchas distorsiones en cuanto a la salvación, en cuanto al proceso de salvación en la vida del hombre. Si Dios puso la fe, si la pone el hombre, si el hombre es quien cree, si todo lo hace Dios, si todo lo hace el hombre. Muchas confusiones en cuanto al origen del hombre. Muchas confusiones a lo largo de la historia en cuanto a los acontecimientos futuros, pero usted y yo debemos de centrarnos en lo que dice Dios en su palabra, en la seguridad de Dios, en el modelo bíblico establecido por Dios. Y si hay algo que desconozco, mejor callo. Si hay algo que no sé en su totalidad, ¿por qué voy a ser promotor de ello? Si hay algo que yo creo y es mi propio capricho, pero no se ajusta al modelo bíblico, tampoco debo ponerlo en práctica, ni tampoco debo ser promotor de ello. Cuidado, porque puedo traer maldición para mi casa, puedo traer maldición para mi familia, puedo traer maldición para la iglesia. Para esos que están escuchando, en vez de darle un mensaje de salvación, le puedo estar dando un mensaje de perdición. Amados hermanos, por eso es que el apóstol Pablo dice, mirad con cuán grandes letras, Arial 30, Arial 40, pudiéramos ponerle a este mensaje. ¿Para qué? Para alertar a su pueblo. No te dejes poner el yugo que impone un evangelio diferente, porque puede ser causa de maldición para tu vida. Puede ser causa de maldición. Aléjate. Dile, sal de aquí con esa enseñanza. No entres aquí con esa falsa doctrina. Aquí no te quiero. En mi casa no te quiero. En mi vida no te quiero. No quiero ser parte de algo que no se ajuste al modelo bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero a Dios y quiero a Dios y su palabra. Quiero todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él enseña. Yo quiero creer lo que Dios cree. Yo quiero practicar el modelo bíblico. Dice la Biblia, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y eso es lo que quiero para mi vida y es lo que quiero para la iglesia. Por eso es que la palabra en esta mañana nos exhorta. El Evangelio no tiene versiones. No crea que todos los caminos van al cielo. Hay un solo camino que va al cielo. No crea que todo lo que se enseña en internet, en muchas iglesias, usted le puede decir amén.
Tenemos que ser sabios. Hay gente que repite el amén como por decirlo, como un tic. Amén, amén, amén a todos los que dicen. No debe ser así. No diga amén a todas las cosas si usted no lo ha examinado. Dios nos llama a través de las Escrituras a ser un bereano. Usted sabe que los de Berea, el apóstol Pablo iba predicando, pero los de Berea examinaban, escudriñaban esa palabra para ver si era cierto eso que el apóstol Pablo estaba predicando. Porque puede que un día en la mañana este predicador que está acá ahora se levante confundido y suelte un disparate. Y usted no puede decir amén porque me conoce de años, porque me conoce de cómo yo estudié, porque estudié en el seminario, porque pasé por acá o por allá en tal o más cual curso. Hay que examinarlo a través del modelo bíblico. Hay que examinarlo a través del filtro. Y si yo creo que está bien, le digo amén. Si no, no diga amén. Amados hermanos, porque puede ser causa de maldición para mi vida. Finalmente, quiero concluir con una frase. Corre, huye, escápate de evangelios que buscan la forma y la prosperidad, que buscan la fama. Corre de evangelios que usan el nombre de Cristo por ganancias personales. Escápate de esos evangelios que usan el nombre de Cristo para llenarse los bolsillos. De esos que usan el modelo o la buena piedad para llenar sus bolsillos. Corre de evangelios que solo se enfocan en sus propias metas. Corre de iglesias donde hombres son glorificados y no Cristo. Corre de lugares donde la Biblia no se predica, donde la cruz no existe en sus teologías. Si hoy te hablan de un evangelio fácil, si hoy te hablan de un evangelio que no lleva cruz, puedes estar seguro que ese no es el evangelio de Cristo. Porque Cristo dijo en su evangelio, tomad también ahí, poned su yugo, pero el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el evangelio de Cristo, que lleva su cruz cada día, que enfrenta vituperio, que tiene que estar firme en medio de las presiones de esta vida. Corre de iglesias donde tú estás cómodo en tu pecado. Si sabes que estás pecando, si sabes que estás haciendo lo malo y nadie te reprime por eso, nadie te alerta por eso, creo que no estás en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo confronta el pecado. La iglesia de Cristo dice que lo que está mal, y lo que Cristo no enseña, no enseña. Por eso, si estás cómodo en tu pecado, quizás te están entreteniendo para llegar al infierno. Corre de esos lugares. Dios te manda. Dice la Biblia que Dios al que ama, Él lo disciplina, Él lo corrige, Él lo instruye en la verdad. Aunque es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, es causa de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso, corre de iglesias donde estás cómodo en tu pecado. Corre de iglesias o de púlpitos ocupados por política. El púlpito es para predicar a Cristo. Corre de nuevas revelaciones. Hoy hay muchas revelaciones. Primer, segundo, tercero, cuarto. No sé por dónde estarán ya los viajes al cielo. De gente que ha ido al cielo. Han tenido primera, segunda, tercera parte. Y han venido con nuevas revelaciones del cielo. Y hay gente por ahí que la sigue hablando. Y hay gente que la sigue enseñando. Hay gente que la escucha por los medios. Qué bueno estuvo ese mensaje que dio una que fue en el Espíritu del cielo. Cuando la Biblia dice que no hay más revelaciones. Ya tenemos el libro sellado por Dios. Y el que añada a esas revelaciones, vendrán maldiciones sobre su vida. Por eso corre de nuevas revelaciones. Corre de esos púlpitos ocupados por políticos. Amados hermanos, no te dejes imponer el yugo que impone un evangelio diferente. El evangelio de Cristo es libertad. El evangelio de Cristo es buenas nuevas en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta mañana. Te invito ahí donde estás a inclinar tu rostro y pensar por un instante en este mensaje de Dios en su palabra. Te invito a que pienses en la palabra. Dice el apóstol Pablo que hay algunos que os perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Hay algunos por ahí. Piensa por un instante y pídele a Dios: Señor, abre mis ojos en esta mañana. Señor, abre mis ojos a tu palabra. Abre mis ojos a tu verdad, a la verdad del evangelio, a la verdad que tú has revelado a través de tu escritura, Señor. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien con estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Señor, ayúdanos en esta mañana. Somos tu iglesia, Señor.
Somos el pueblo que tú has llamado. Somos el pueblo que tú has redimido, Señor, por tu sangre y por tu gracia. Señor, si estamos aquí es porque tú lo has querido, Señor. Nos pagaste a precio de sangre. Te pertenecemos a ti, Señor. Ahora, mi Dios del cielo, no permitas que nada nos aparte de la sana doctrina. No permitas que nada nos aparte de tu palabra, Señor. No permitas que nada nos aparte, Señor, de tu trono. Dios amado, tú nos has sentado juntamente contigo en los lugares celestiales. Tú nos has dado tu espíritu, Señor, ese espíritu que nos redarguye, que nos orienta, Señor, que nos corrige, nos instruye, nos hace acordar todas las cosas que nos has enseñado. Aún no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Señor. Sabemos, porque tu palabra lo dice, que han salido muchos anticristos, Señor. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, Señor. Ayúdanos a identificarlos. Ayúdanos a no confundirnos con ellos. Ayúdanos, Señor amado, porque hay muchos que nos confunden. Hay muchos que nos pervierten, Señor, pero por tu palabra sabemos que esos recibirán su merecido, Padre amado. Nosotros desde aquí, desde tu casa, oramos para que tú nos fortalezcas, para que tú abras nuestra mente, para que tú nos ayudes a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para nosotros poder comprobar cuál es tu perfecta voluntad, esa que es agradable, esa que es perfecta, Señor, esa voluntad tuya que nos enseñas a través de tu palabra. Ahora, Señor, bendice esta congregación, bendice cada vida que en esta mañana viene a tu casa. Aprende de ti para salir a servirte como tú enseñas a través de tu palabra. Sabemos, Señor, porque tú lo dices, que el Evangelio de Cristo no tiene versiones. Gracias. Dios le bendiga a cada uno en esta mañana.